Ella se entregó a una noche de pasión que le dio el mayor regalo de su vida, su hijo. Él, un millonario obsesionado con su legado, la despreció sin saber que tenía un heredero. 6 años después, el destino los reunió de la forma más cruel, con una propuesta que era en realidad una sentencia. Ella tendría que casarse con el hombre que la rechazó, el mismo hombre que ahora, al descubrir la verdad, estaba dispuesto a todo por reclamar lo que era suyo. Una guerra de orgullo, deseo y celos estaba a punto de comenzar. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta ahora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. El aroma a papel viejo y café recién hecho era el perfume del universo de Sofía Ramírez. Su librería, El Rincón de las Historias, no era solo un negocio, era el refugio que había construido con sus propias manos, un santuario de paz en el corazón de la bulliciosa ciudad. Cada estante, cada libro gastado, cada rincón acogedor era un pedazo de su alma. Pero la verdadera luz de su vida no estaba en las páginas de los libros, sino en el par de ojos curiosos y brillantes que la miraban desde una pequeña mesa en el área infantil. Mateo, su hijo de 5 años, era su sol, su luna y todas sus estrellas. Con su cabello oscuro y rebelde y una sonrisa que podía desarmar ejércitos, era la prueba viviente de que las mejores historias no siempre tienen un comienzo de cuento de hadas. Sofía lo miró, concentrado en un libro de dinosaurios, y su corazón se expandió de amor. Era una madre soltera, sí, y el mundo a veces le recordaba lo difícil que podía ser, pero al ver a Mateo, sentía que era la mujer más rica del planeta. Había construido una vida para ellos, una vida tranquila y feliz, lejos de las sombras de una noche apasionada y fugaz que le había dado su mayor alegría y su más profundo secreto. La campanilla de la puerta sonó, arrancándola de sus pensamientos. «Tío Javi», gritó Mateo, saltando de su silla y corriendo hacia la entrada. Javier, su mejor amigo, el pilar en su vida y la figura paterna que Mateo adoraba, entró con una sonrisa tan cálida como el sol de la tarde. Traía 2 cajas de pizza en sus manos. «Vine a rescatar a mi lector favorito de las garras de los tiranosaurios», dijo Javier, levantando a Mateo en brazos y haciéndole cosquillas. La risa del niño llenó la librería, una melodía pura y perfecta. «Y a traerle combustible a la dueña más guapa de la ciudad», añadió, guiñándole un ojo a Sofía. Ella sonrió, una sonrisa genuina de gratitud. Javier era su familia, el ancla que la mantenía firme en las tormentas. Él la había apoyado en todo, desde el embarazo hasta la inauguración de la librería, sin hacer preguntas, solo ofreciendo un hombro y una mano amiga. «Eres un ángel, Javi». «Justo a tiempo, estábamos a punto de comernos los libros de cocina», bromeó Sofía mientras preparaba una mesa en la trastienda. Mientras cenaban entre risas y charlas sobre el día de Mateo en el jardín de infantes, Sofía sintió una punzada de algo parecido a la paz. Era esto lo que siempre había querido, una vida sencilla, llena de amor. No necesitaba nada más. O eso creía ella. El día siguiente comenzó como cualquier otro. El sol se filtraba por las ventanas, los clientes habituales pasaban a por su dosis de cafeína y literatura. Sofía estaba recomendando una novela de misterio a una anciana adorable cuando la campanilla de la puerta volvió a sonar. Pero esta vez, el sonido pareció diferente. Más pesado. Un escalofrío recorrió su espalda. Levantó la vista y el aire se le atoró en los pulmones. El hombre que estaba en la puerta no encajaba en su acogedor rincón de historias. Era alto, vestido con un traje a medida que costaba más que todo su inventario, y exudaba un aura de poder y frialdad que pareció bajar la temperatura de la habitación. Era como si un lobo hubiera entrado en un prado de ovejas. Y entonces, sus ojos se encontraron. Grises. Tormentosos. Inolvidables. Marco Herrero. El magnate implacable. El hombre que aparecía en las portadas de las revistas de negocios. El hombre de aquella noche, 6 años atrás, en una gala benéfica donde ella, una joven arquitecta recién graduada que trabajaba para el catering, se había sentido como Cenicienta. Él la había mirado con una intensidad que la había hecho temblar, la había sacado a bailar y le había susurrado al oído promesas de una noche que nunca olvidaría. Y no lo hizo. Pero para él, estaba claro que había sido solo eso, una noche. Un nombre olvidado antes del amanecer. Sofía sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Su corazón martilleaba contra sus costillas, un tambor salvaje de pánico. ¿Qué hacía él aquí? ¿Cómo la había encontrado? Marco paseó la mirada por la librería,
una ceja arqueada con una expresión indescifrable, una mezcla de curiosidad y desdén. Sus ojos grises, fríos como el acero, se detuvieron en el área infantil. Y allí lo vio. Vio a Mateo, que jugaba tranquilamente con unos bloques de construcción. Sofía observó, petrificada, cómo la expresión de Marco cambiaba. Fue sutil, un casi imperceptible endurecimiento de su mandíbula, un destello en sus ojos que no supo interpretar. Vio cómo su mirada pasaba del niño a ella, y luego de vuelta al niño. La mente de Marco, afilada y analítica, pareció procesar una ecuación imposible en cuestión de segundos. El cabello oscuro y rebelde. La forma de la barbilla. Y sobre todo, los ojos. Mateo levantó la vista y le sonrió, una sonrisa inocente y abierta. Y en esa sonrisa, Marco Herrero vio el fantasma de la suya propia, una que rara vez mostraba al mundo. Vio un reflejo de sí mismo que no podía negar. Sofía contuvo la respiración. El mundo entero pareció reducirse a ese tenso silencio, al espacio imposible entre el hombre que no sabía que era padre y el niño que no sabía que tenía uno. Sin decir una palabra, Marco se dirigió hacia ella. Sus pasos eran deliberados, silenciosos, los de un depredador que se acerca a su presa. Se detuvo frente al mostrador, su imponente presencia la hacía sentir pequeña y vulnerable. Sacó una elegante tarjeta de su bolsillo y la deslizó sobre la madera. Tenemos que hablar. Su voz era un murmullo grave y controlado, pero cargado de una autoridad inquebrantable. No era una sugerencia. Era una orden. Sofía apenas pudo asentir, con la garganta seca. Lo vio darse la vuelta y salir, dejando tras de sí un vacío helado y el eco de una bomba que acababa de ser activada. Esa noche, Sofía no durmió. Abrazó a Mateo con más fuerza de la habitual, inhalando el dulce aroma de su cabello mientras luchaba contra las lágrimas. Al día siguiente, con el corazón en un puño, llamó al número de la tarjeta. Una asistente impersonal le dio una dirección y una hora. El despacho de Marco Herrero estaba en el último piso de un rascacielos que arañaba el cielo, un templo de cristal y acero que gritaba poder y dinero. Sofía se sentía como un gorrión en una jaula de águilas. Cuando entró en su oficina, él estaba de espaldas, contemplando la ciudad a través de un ventanal panorámico. Señorita Ramírez, dijo sin volverse. O debería decir Sofía. Se giró, y sus ojos grises la atraparon, desnudándola de todas sus defensas. 6 años. Una gala benéfica en el Hotel Gran Astoria. Recordaba. El shock fue como una bofetada. Él recordaba. ¿Por qué no me dijiste nada?, preguntó, su voz era cortante, desprovista de emoción. Decirte que, logró articular ella, aferrándose a la negación como a un salvavidas. Que eras una cazafortunas que buscaba atrapar a un hombre rico. La acusación la golpeó con la fuerza de un puñetazo. No te atrevas. Yo no soy así. Para ti fue una noche, algo sin importancia. ¿Qué esperabas? ¿Que te persiguiera para que me arrojaras unas migajas de tu fortuna? El orgullo herido le dio la fuerza para levantar la voz. Él acortó la distancia entre ellos en 3 zancadas largas. Olía a una colonia cara y a algo intrínsecamente masculino y peligroso. No me importa lo que fueras o lo que quisieras, siseó, su rostro a centímetros del de ella. Lo único que me importa es la verdad. Ese niño, es mío. Ya no era una pregunta. Era una afirmación. Una declaración de propiedad. Se llama Mateo, susurró ella, la lucha abandonando su cuerpo. Y sí, es tu hijo. La confesión quedó suspendida en el aire, pesada e irrevocable. Marco no mostró sorpresa, ni alegría, ni tristeza. Su rostro era una máscara de control. Se alejó y volvió a mirar por la ventana. Un herrero. Mi heredero. Y ha estado viviendo en la trastienda de una librería de barrio, sin su nombre, sin el futuro que le corresponde. Tiene una vida feliz, replicó Sofía, la rabia encendiéndose de nuevo. Tiene amor, tiene un hogar. Tiene todo lo que necesita. Marco se rió, un sonido seco y sin humor. ¿Amor? ¿Un hogar? Le has negado su legado. Su poder. Su destino. Pero eso se va a acabar. Se volvió hacia ella, y sus ojos eran 2 fragmentos de hielo. Quiero a mi hijo, Sofía. Y lo voy a tener. Contigo, o sin ti. No te lo llevarás. Es mi hijo. Yo soy su madre. Y yo soy su padre. Un padre con los recursos para darle todo lo que tú no puedes, y con un equipo de abogados que puede demostrar que ocultarle a un hijo a su padre no es precisamente un acto de buena fe.
Podría destrozarte en los tribunales. Te quitaría la custodia y no volverías a verlo sin supervisión. La amenaza era brutal, directa y, como Sofía sabía en el fondo de su corazón aterrorizado, completamente real. Las lágrimas brotaron de sus ojos, lágrimas de impotencia y furia. ¿Qué quieres de mí? ¿Dinero? No tengo nada. Oh, no quiero tu dinero, dijo él, acercándose de nuevo. Se inclinó y le susurró al oído, su aliento cálido erizándole la piel. Quiero algo mucho más valioso. Mi hijo necesita una familia. Una apariencia de normalidad. Necesita una madre a tiempo completo, no una librera a media jornada. Te casarás conmigo. Sofía retrocedió como si la hubiera quemado. ¿Qué? Estás loco. Jamás me casaré contigo. Te odio. Tu odio es irrelevante, respondió él con calma letal. La alternativa es perder a Mateo. Piensa en él, Sofía, creciendo con el apellido Herrero, con todas las puertas del mundo abiertas para él. O creciendo visitando a su madre los fines de semana. La elección es tuya. Pero no tienes mucho tiempo para decidir. La dejó allí, sola, en esa jaula dorada, con el peso de una decisión imposible aplastándola. Consultó a un abogado, un hombre amable que le pintó un panorama desolador. Marco Herrero era demasiado poderoso. La batalla sería larga, fea y pública. Y las probabilidades de que ella ganara eran casi nulas. La simple verdad era que le había ocultado un hijo, y eso la hacía parecer culpable ante la ley, sin importar cuáles hubieran sido sus motivos. Esa noche, mientras Mateo dormía, Sofía tomó la decisión más difícil de su vida. Lo hizo por él. Siempre por él. Al día siguiente, volvió a la oficina de Marco. No había dormido, y las ojeras marcaban su rostro pálido, pero sus ojos estaban llenos de una resolución desafiante. Acepto, dijo, su voz apenas un susurro roto. Con una condición. Nunca le dirás a Mateo que lo amenazaste con separarnos. Él nunca sabrá que nuestro matrimonio es una farsa. Una sombra de respeto cruzó la mirada de Marco. Trato hecho. Te mudarás a mi casa mañana. Haremos un anuncio de compromiso la semana que viene. La boda será en un mes. Todo era frío, calculado, un negocio. Cuando estaba a punto de irse, él la detuvo, agarrándola suavemente del brazo. El contacto fue eléctrico, una descarga que recorrió su cuerpo y despertó el fantasma de aquella noche. Ella se tensó, intentando soltarse, pero él no la dejó. Una cosa más, Sofía, dijo él, su voz peligrosamente suave, su pulgar acariciando la piel sensible de su muñeca. Delante del mundo, y especialmente delante de mi hijo, seremos una pareja enamorada. Aprenderás a actuar como tal. A sonreírme, a tocarme. A ser mi esposa en todo menos en el nombre. Ella lo miró con furia. Eres despreciable. Él se inclinó, su boca tan cerca que casi podía sentir el calor. ¿Despreciable? Quizás. Pero soy el hombre que va a compartir tu cama, cariño. Y si no te gusta, siempre puedes recordar la alternativa. Aunque, su voz bajó a un ronroneo seductor que la hizo temblar, quizás descubras que cumplir con tus deberes conyugales no es tan terrible como piensas. Tuvimos nuestra química, ¿recuerdas? Quizás es hora de explorar de nuevo ese activo compartido. La soltó bruscamente, dejándola temblando de rabia y de algo más, algo que odiaba admitir que era una chispa de atracción. La convivencia en la mansión Herrero era como vivir en un museo de hielo. La casa era inmensa, impecable y absolutamente carente de calor. Mateo, al principio, estaba deslumbrado por el tamaño y los juguetes que aparecieron mágicamente en su nueva habitación. Marco se esforzaba, a su manera torpe y controladora, por conectar con él. Le compraba regalos caros y le hablaba de negocios como si fuera un adulto en miniatura. Sofía veía cómo lo intentaba, pero también veía el abismo que existía entre el padre que quería ser y el hombre que era. La relación entre Sofía y Marco era una guerra fría. Se movían por la casa como dos sombras, evitando el contacto visual, comunicándose solo lo necesario. Pero por las noches, la farsa comenzaba. Cuando salían a cenas de negocios o eventos sociales, él le ponía la mano en la cintura, atrayéndola hacia su cuerpo. El calor de su palma parecía quemarla a través de la tela de sus vestidos. Ella le sonreía, una sonrisa tan falsa como un billete de $3, pero que para el resto del mundo parecía la de una mujer enamorada. Un sábado por la mañana, la tensión llegó a un punto de inflexión. Sofía estaba en el jardín,
leyendo mientras Mateo jugaba en un columpio que Marco había mandado instalar. La escena era casi idílica. De repente, Javier apareció en el camino de entrada. No había dejado de llamarla, preocupado, y finalmente ella había cedido a que la visitara, temiendo que su ausencia total levantara sospechas. «Tío Javi», gritó Mateo, corriendo a sus brazos. Javier lo alzó y lo hizo girar en el aire, ambos riendo a carcajadas. Luego se acercó a Sofía y le dio un beso en la mejilla, un gesto tan natural y familiar para ellos. «¿Cómo estás, Sof? Te ves cansada», dijo él, su mirada llena de una genuina preocupación. Justo en ese momento, Marco salió al jardín. Se detuvo en seco al ver la escena. Sus ojos se oscurecieron. Vio la forma en que Javier miraba a Sofía, la facilidad con la que tocaba a su hijo. Vio la sonrisa real, la primera sonrisa real que Sofía había mostrado en semanas, dirigida a otro hombre. Una emoción desconocida y primitiva se apoderó de él. Era caliente, afilada y amarga. Eran celos, puros y salvajes. Se acercó a ellos, su presencia inmediatamente rompiendo la atmósfera ligera. «Ramírez», dijo Marco, su voz era un gruñido bajo, ignorando por completo a Javier. «Veo que tienes visita». «Es Javier, mi mejor amigo», dijo Sofía, desafiante. Javier extendió la mano. «Un placer. He oído hablar mucho de ti». Marco lo ignoró. Sus ojos estaban fijos en Sofía. «¿Tu amigo? ¡Qué interesante! Dile a tu amigo que esta es una propiedad privada y que las visitas deben ser anunciadas». El insulto fue tan flagrante que dejó a todos en silencio. «Marco, no seas ridículo», intervino Sofía, su cara enrojecida por la vergüenza y la ira. Pero Marco no la escuchaba. Dio un paso adelante, se interpuso entre Sofía y Javier, y la tomó de la mano, entrelazando sus dedos con una posesividad brutal. Luego se volvió hacia Mateo. «Mateo, ven con papá. Vamos a ver los coches». Le tendió la otra mano al niño, quien, confundido por la tensión, miró de su madre a Javier antes de tomar la mano de su padre. Marco se los llevó, dejando a Javier y a Sofía solos y atónitos. Más tarde esa noche, después de que Mateo se durmiera, Sofía lo confrontó en su despacho. «¿Cómo te atreviste a tratar a Javier de esa manera? Es mi amigo. Ha sido más padre para Mateo en 5 años de lo que tú has sido en 5 semanas». Marco se sirvió un whisky, sin mirarla. «Ese hombre te miraba como si te quisiera desnudar. Y tocaba a mi hijo como si fuera suyo. Eso no volverá a ocurrir. Nadie toca lo que es mío». Se giró y la enfrentó, sus ojos ardían con una intensidad que la asustó y la excitó a partes iguales. «Y tú, Sofía, eres mía. Tu hijo es mío. Esta casa es mía. ¿Crees que voy a permitir que otro hombre entre en mi territorio y se comporte como si le perteneciera?» La acorraló contra una estantería, una mano a cada lado de su cabeza. El olor a whisky y a su colonia la envolvieron. Estaba sonriendo con él. «Riéndote. No te he visto reír así desde que te mudaste aquí». «¿Y qué esperabas?», escupió ella. «Javier me hace feliz. Tú me haces sentir como una prisionera». «Pues esta prisionera va a tener que acostumbrarse a sonreírle solo a su carcelero», susurró él, su boca peligrosamente cerca de la de ella. «O quizás deba recordarte las ventajas de ser mi prisionera. Recordarte por qué decidiste tener a mi hijo en primer lugar». Antes de que ella pudiera reaccionar, su boca se estrelló contra la de ella. No fue un beso tierno. Fue un beso de posesión, de celos, de rabia. Fue un beso para borrar el fantasma de Javier. Sofía luchó, pero él era demasiado fuerte. Y entonces, para su horror, una parte de ella dejó de luchar. La química que él había mencionado estaba allí, innegable y potente. El recuerdo de su cuerpo contra el de ella, de la pasión de aquella noche, se apoderó de ella. Su cuerpo la traicionó, respondiendo al fuego de su boca, al dominio de su toque. Cuando finalmente la soltó, ambos estaban sin aliento. Los ojos de él ardían, y los de ella estaban llenos de lágrimas de frustración. «Eso», dijo él con la voz ronca, «es para que recuerdes quién es tu prometido. Y quién será tu marido. Y el único hombre al que tu hijo llamará papá. No quiero volver a ver a ese tal Javier cerca de mi familia. ¿Está claro?». Ella no respondió. Simplemente lo miró con odio, pero debajo del odio, el pulso de su cuerpo le gritaba una verdad terrible. El frío y calculador Marco Herrero había encontrado la manera de meterse bajo su piel, y el fuego que acababa de encender amenazaba con consumirlos a ambos.
La semana siguiente fue la cena para anunciar su compromiso a la familia de Marco. Sofía se sentía como un cordero yendo al matadero. Llevaba un vestido elegante que Marco había elegido, un zafiro en su cuello que él le había puesto, sintiendo sus dedos rozar deliberadamente su piel. La matriarca de la familia, Isabela Herrero, era una mujer cuya elegancia solo era superada por su frialdad. Examinó a Sofía de arriba abajo con una mirada despectiva que la hizo sentir como una mancha en su alfombra persa. «¿Así que tú eres la librera?», dijo Isabela, la palabra librera sonando como un insulto. «Sí, soy yo», respondió Sofía, manteniendo la cabeza alta. Durante la cena, Isabela lanzó un ataque velado tras otro. Comentarios sobre su origen humilde, sobre la desgracia de ser madre soltera, sobre la conveniencia de este matrimonio tan repentino. «Es curioso cómo aparecen los hijos perdidos cuando hay una fortuna de por medio», comentó al aire, mientras miraba fijamente a Sofía. Sofía sintió que la sangre le hervía. Estaba a punto de responder cuando Marco, que había permanecido en silencio, dejó su copa sobre la mesa con un ruido seco que hizo callar a todos. «Madre», dijo, su voz era tranquila pero con un filo de acero. «Sofía es la madre de mi hijo, tu nieto, y pronto será mi esposa y la señora de esta casa. Exijo que la trates con el respeto que merece». El silencio que siguió fue atronador. Isabela se quedó boquiabierta, algo que Sofía supuso que no ocurría a menudo. Lo vio. Marco la estaba defendiendo. No por afecto, no por amor, sino por un sentido de posesión. Ella era una Herrero ahora, o lo sería pronto, y un insulto a ella era un insulto a él. Pero aún así, la había defendido. En el coche de vuelta a casa, el silencio era denso. Sofía no sabía qué decir. «Gracias», dijo finalmente en voz baja. Él la miró, una expresión indescifrable en su rostro. «No lo hice por ti. Lo hice por mí. Nadie falta al respeto a mi familia». «Formo parte de tu familia ahora, ¿no?», replicó ella con un toque de sarcasmo. «Técnicamente», respondió él. Pero sus ojos se quedaron en ella más de lo necesario. La noche terminó con una nueva y confusa tregua entre ellos. El día de la prueba del vestido de novia llegó. Sofía estaba de pie frente a un espejo, con un vestido de encaje que era una obra de arte, pero se sentía como un disfraz. Marco entró en la habitación. La diseñadora y sus asistentes se desvanecieron discretamente. Él se detuvo en la puerta y la miró. Y por primera vez, Sofía no vio al hombre de negocios ni al chantajista. Vio a un hombre mirando a una mujer, y en sus ojos grises había algo que se parecía peligrosamente a la admiración. Se acercó a ella, sus ojos recorriendo su figura en el vestido. «Es perfecto», dijo en voz baja. «Gracias por elegirlo», respondió ella con frialdad, aunque su corazón latía más rápido. Él se paró detrás de ella, y se miraron en el espejo. Su gran figura era un contraste oscuro con la blancura del vestido de ella. Le levantó la mano y la miró a través del reflejo. «Te falta algo». Sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. La abrió. Dentro había un anillo. No un anillo de compromiso, sino una alianza, cubierta de diamantes que parecían brillar con luz propia. Le quitó suavemente la mano y deslizó la alianza en su dedo anular. Encajaba perfectamente. Su pulgar rozó el de ella. Un escalofrío la recorrió. «Para que te vayas acostumbrando», susurró cerca de su oído. Su aliento cálido en su cuello le provocó piel de gallina. «A ser mi esposa. A llevar mi nombre. A pertenecer a mi lado». Sofía se quedó quieta, mirando sus dos manos juntas en el espejo, el frío diamante de la alianza brillando en su dedo. Se suponía que este era el momento con el que toda mujer soñaba, pero para ella, se sentía como el chasquido final de los grilletes dorados que la ataban a él. Sin embargo, cuando sus ojos se encontraron de nuevo en el espejo, vio una vulnerabilidad fugaz en los de él, una pregunta silenciosa, un anhelo que desapareció tan rápido como había llegado. Y se dio cuenta de que este matrimonio, nacido de la coacción y el orgullo, estaba convirtiéndose en algo mucho más complicado y peligroso de lo que jamás había imaginado. La guerra por el control se estaba transformando lentamente en una danza de seducción, y ella no estaba segura de quién llevaba la delantera, ni de si realmente quería que terminara. El día de la boda amaneció gris y plomizo, un reflejo perfecto del estado de ánimo de Sofía. Mientras las estilistas la rodeaban, transformándola en una novia de revista, ella se sentía como una muñeca de porcelana, hermosa y completamente vacía. El vestido era una obra de arte, sí, pero también se sentía como una mortaja de seda.
Se miró al espejo y no se reconoció. Vio a una extraña con los ojos tristes, a punto de vender su alma. En otra parte de la mansión, Marco se anudaba la corbata con una precisión mecánica. Llevaba un traje impecable, la armadura perfecta para la batalla que era su vida. Por primera vez en años, sentía algo que no podía controlar ni cuantificar en una hoja de cálculo. No era felicidad. Era una sensación de triunfo oscuro y primitivo. Iba a reclamar a su heredero y a la mujer que se lo había ocultado. La iba a atar a él con lazos de oro y ley, asegurándose de que nunca más pudiera huir. Cuando llegó a la iglesia, ella ya lo esperaba en el altar. Su velo no podía ocultar la rigidez de su postura ni el desafío en sus ojos cuando se encontraron. Él tomó su mano, que estaba fría como el hielo a pesar del calor del día. «Relájate, Sofía», le susurró, tan bajo que solo ella pudo oírlo. «El mundo nos está mirando. Al menos finge que no estás caminando hacia tu ejecución». «Para mí, es lo mismo», respondió ella entre dientes, sin mover los labios. El sacerdote habló de amor eterno y compañerismo, y cada palabra era una cruel ironía. Cuando llegó el momento de los votos, la voz de Marco fue firme y clara, un contrato verbal recitado con la misma convicción con la que cerraba un trato multimillonario. La voz de Sofía, sin embargo, casi se quebró en el sí, acepto. Sonó como una rendición. «Puede besar a la novia». Marco levantó su velo, su rostro a centímetros del de ella. Por un instante, vio pánico en sus ojos. Él disfrutó de ese pánico. Luego, sus labios se encontraron. No fue un simple beso para las cámaras. Fue una marca. Un acto de posesión que pretendía ser tierno para la audiencia, pero que para ella fue un recordatorio contundente de quien mandaba ahora. La besó profundamente, tomándose su tiempo, reclamando su boca delante de Dios y de los 200 invitados más influyentes de la ciudad. El aplauso sonó lejano y distorsionado para Sofía. Lo único que sentía era la presión de la boca de Marco, el calor de su cuerpo y el chasquido final de la cerradura de su jaula dorada. La recepción fue un espectáculo de opulencia en los jardines de la mansión Herrero. Sofía sonreía, saludaba y aceptaba felicitaciones, sintiéndose una actriz en el papel de su vida. Marco nunca se apartaba de su lado, su mano siempre en la parte baja de su espalda, un gesto posesivo que a los demás les parecía protector. Durante el primer baile, la atrajo hacia sí, sus cuerpos pegados. La melodía era lenta y romántica, una tortura para Sofía. «Te ves hermosa, señora Herrero», le susurró él al oído, su aliento caliente erizándole la piel. «Es un título al que tendrás que acostumbrarte. No soy uno de tus trofeos, Marco. No soy una empresa que acabas de adquirir». «Te equivocas», replicó él, su voz era un ronroneo peligroso mientras sus dedos trazaban círculos en su espalda. «Eres mucho más que eso. Eres mi adquisición más valiosa. Y a diferencia de mis empresas, a ti no pienso venderte nunca». Su mirada recorrió el salón y se posó en Javier, que los miraba desde una mesa con una copa en la mano y la desolación escrita en su rostro. Los ojos de Marco se endurecieron. «Tu pequeño amigo parece que está en un funeral. Debería estar feliz por ti. A menos, claro, que quisiera ser el quien te tuviera en sus brazos esta noche. No te atrevas a hablar así de él», siseó Sofía. «¿Celoso, Marco? ¿El gran magnate siente celos de un simple arquitecto?» «No son celos», mintió él, aunque el veneno de esa emoción le recorría las venas. «Es control de calidad. No quiero a nadie rondando mi propiedad. Y esta noche, más que nunca, eres de mi propiedad». Para demostrar su punto, y para que Javier lo viera claramente, inclinó la cabeza y la besó de nuevo, un beso ardiente y dominante en medio de la pista de baile que arrancó suspiros y aplausos de los invitados. Sofía sintió la humillación y, para su propia vergüenza, una chispa de deseo prohibido. Cuando la noche terminó y el último invitado se fue, el silencio en la mansión se hizo ensordecedor. Mateo se había quedado a dormir con los padres de Javier, un último favor que él le había hecho a Sofía antes de que su vida cambiara para siempre. Marco la guió escaleras arriba, hacia el dormitorio principal. El corazón de Sofía latía con fuerza, una mezcla de miedo y una anticipación que la enfurecía. La habitación era enorme, con una cama tan grande que parecía un continente. Marco se quitó la chaqueta y la arrojó sobre una silla, luego se aflojó la corbata. Sofía se quedó parada junto a la puerta, como una cierva atrapada. «Supongo que aquí es donde me recuerdas los términos del contrato», dijo ella con la voz temblorosa. Marco se volvió y la miró. «Sí, compartiremos esta habitación. Y esta cama».
Por las apariencias. Mi personal es discreto, pero no estúpido. Un matrimonio que duerme en habitaciones separadas desde la primera noche levantaría sospechas. Y supongo que esperas que cumpla con mis deberes conyugales, escupió ella la palabra. Él sonrió, una sonrisa lenta y depredadora. Se acercó a ella, deteniéndose a un palmo de distancia. Mi principal objetivo era asegurar a mi hijo, Sofía. El resto es negociable. Deslizó un dedo por su brazo desnudo, desde el hombro hasta la muñeca. La piel de Sofía ardió ante su contacto. No voy a forzarte a nada que no quieras, continuó, su voz era un murmullo seductor. Esta magnífica cama es lo suficientemente grande para que dos personas se ignoren por completo. Hizo una pausa, sus ojos grises fijos en los de ella. O para que una de ellas decida que quiere más. La elección es tuya. Pero ten por seguro que si me buscas, me encontrarás. Y no te decepcionaré. Le dio la espalda y se dirigió a un enorme vestidor. El baño es todo tuyo. Buenas noches, esposa. La dejó allí, temblando. Se sintió aliviada y, extrañamente, casi insultada. Había esperado que él la deseara, que la tomara con esa pasión animal que a veces vislumbraba en sus ojos. Odiaba la idea, pero una parte retorcida de ella se sintió, decepcionada. La primera mañana como matrimonio fue surrealista. Despertar en esa cama gigantesca, con el calor del cuerpo de Marco al otro lado, era desorientador. Él dormía profundamente, su rostro relajado le quitaba parte de la dureza habitual, haciéndole parecer casi vulnerable. Sofía se escabulló de la cama sin hacer ruido. La convivencia se estableció en una rutina tensa. Desayunaban juntos, Marco intentando torpemente conversar con Mateo sobre sus dinosaurios antes de irse a conquistar el mundo financiero. Sofía sentía que vivía en una película. Una tarde, mientras jugaba con Mateo en el jardín, el niño le hizo la pregunta que ella tanto temía. Mami, Marco es mi papá ahora para siempre. El corazón de Sofía se encogió. Se arrodilló frente a él. Sí, cariño. Es tu papá. En ese momento, Marco, que acababa de llegar a casa, escuchó la conversación desde la puerta. Una emoción que no pudo nombrar lo atravesó al ver la escena. Era algo parecido al calor. Al anhelo de que esa imagen no fuera una farsa. Mientras tanto, en las sombras del mundo corporativo, los engranajes de la desgracia comenzaban a girar. Ricardo Vargas, el archirrival de Marco, un hombre con la moral de un tiburón y el doble de ambición, notó el cambio en su adversario. Marco parecía diferente, casi distraído. Contrató a un investigador privado para averiguar qué había cambiado en la vida del ermitaño de los negocios. No tardó mucho en obtener resultados. Un sobre con fotos de Sofía y Mateo en un parque. El investigador había destacado la increíble semejanza entre el niño y Marco Herrero. Ricardo sonrió. Acababa de encontrar una grieta en la impenetrable fortaleza de Marco. Un hijo secreto, aparecido de la nada, justo antes de una boda relámpago con una completa desconocida. Olía a escándalo. Olía a debilidad. Y Ricardo Vargas era un experto en explotar las debilidades ajenas. El ataque, sin embargo, no vino primero del frente empresarial, sino del doméstico. Isabela Herrero apareció en la mansión una tarde sin previo aviso, encontrando a Sofía en jeans y una camiseta, reorganizando los libros de la biblioteca para darle un toque más personal y menos de museo. Vaya, vaya, dijo Isabela, su voz goteaba desdén. ¿Redecorando? Creí que eras una librera, no una diseñadora de interiores. Aunque supongo que cualquier cosa es mejor que esta deprimente colección de tomos que nadie ha leído en 50 años. Solo intento que este lugar parezca un hogar, Isabela, no una cripta, respondió Sofía, sin dejarse intimidar. La batalla duró 1 hora. Isabela criticó la elección de los menús, la forma en que el personal se dirigía a Sofía y, sobre todo, la educación de Mateo. Ese niño necesita un tutor. Disciplina. No pasar el día entre lápices de colores y cuentos de hadas. Debe prepararse para ser un herrero. Mateo es un niño feliz y brillante, replicó Sofía, su voz temblaba de furia contenida. Y mientras yo sea su madre, se le permitirá tener una infancia. Tú no eres más que un accidente afortunado que se ha colado en esta familia, espetó Isabela. No olvides tu lugar. Justo entonces, Marco entró. La tensión en la habitación era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Madre. Sofía. Miró de una a otra. Isabela inmediatamente adoptó un aire de víctima. Marco, querido,
Solo intentaba ofrecerle a tu esposa algunos consejos sobre cómo dirigir esta casa. Marco se acercó a Sofía y, para sorpresa de ambas mujeres, le pasó un brazo por los hombros, atrayéndola hacia su costado. Madre, dijo con una calma glacial. Esta es la casa de Sofía ahora. Ella la dirigirá como mejor le parezca. Sus decisiones, especialmente las que conciernen a mi hijo, son las únicas que importan. Confío plenamente en su criterio. Isabela se quedó sin palabras. Sofía sintió una oleada de conmoción. De nuevo, él la defendía. Sabía que era por orgullo, para demostrar que su elección era incuestionable, pero aún así, se sintió como un escudo. Esa noche, la tregua entre ellos era palpable. La tensión seguía ahí, pero ahora tenía un matiz diferente. Unos días después, el fantasma de Javier resurgió. Él le había enviado un mensaje a Sofía, preguntándole si podía verla, aunque fuera solo para tomar un café y asegurarse de que estaba bien. Ella sabía que era una mala idea, pero la soledad la estaba consumiendo. Aceptó verse con él en un café discreto, lejos de sus rutas habituales. Pero no existe lugar discreto para la esposa de Marco Herrero. Uno de los hombres de Marco, asignado a su seguridad sin que ella lo supiera, le informó de inmediato. Esa noche, cuando Sofía regresó, él la estaba esperando. ¿Disfrutaste de tu café?, preguntó, su voz era peligrosamente tranquila. El corazón de Sofía se detuvo. ¿Me estás espiando? Estoy protegiendo mis intereses, respondió él, acortando la distancia entre ellos. Y mi esposa viéndose a escondidas con su antiguo, lo que sea que fuera, no es bueno para mis intereses. Es mi amigo. Tenía derecho a verlo. No tienes derecho a nada que pueda humillarme. ¿De qué susurrabais? ¿De lo desgraciada que eres? ¿Le contaste que dormimos en la misma cama, pero ni siquiera te toco? El comentario fue cruel y certero. La humillación le subió por las mejillas. Eres un monstruo. No, soy un marido. Y quizás sea hora de que empiece a actuar como uno, gruñó, empujándola contra la pared. El impacto le sacó el aire. Él puso sus manos a cada lado de su cabeza, atrapándola. Quizás me equivoqué con mi estrategia. Quizás las palabras amables y la paciencia no funcionan contigo. Quizás necesitas un recordatorio más físico de quién eres y a quién perteneces. Su cuerpo se apretó contra el de ella. Sofía podía sentir la dureza de sus músculos, el calor que emanaba de él, el olor a poder y a hombre que la mareaba. Estaba aterrorizada y, a la vez, una parte traicionera de su ser estaba eléctrica por la anticipación. Quizás deba mostrarte exactamente lo que tu marido puede ofrecerte, siseó, su boca a milímetros de la de ella. El desafío brotó en ella, una chispa de fuego en medio del miedo. Levantó la barbilla. Adelante, susurró, su voz temblaba pero sus ojos ardían. Demuéstralo. ¿O es que solo eres un hombre de negocios que amenaza pero nunca cierra el trato? El cambio en él fue instantáneo. La sorpresa parpadeó en sus ojos, seguida de una oscura admiración. Se esperaba lágrimas, súplicas. No un desafío. Una sonrisa lenta y peligrosa curvó sus labios. Ten cuidado con lo que deseas, Sofía, murmuró. Pero en lugar de besarla, retrocedió, dejándola sin aliento y confundida. Su propio autocontrol lo estaba volviendo loco. Quería tomarla allí mismo, borrar la existencia de cualquier otro hombre de su mente. Pero su desafío lo había desarmado. Quería que ella lo quisiera, no que se sometiera. Y esa idea lo aterrorizaba más que cualquier opa hostil. Unos días después tuvo lugar la gala anual de las empresas Herrero, el evento social más importante del año en el mundo empresarial. Marco necesitaba que Sofía brillara, que se presentara ante el mundo no como la misteriosa librera, sino como la digna señora Herrero. Y Sofía, para su propia sorpresa, lo hizo. Con un vestido de seda color esmeralda que resaltaba el fuego de su cabello y una confianza que había extraído de sus reservas más profundas, se movió por el salón con gracia y elegancia. No solo era hermosa, era inteligente. Conversó con banqueros sobre la economía global, discutió de literatura con la esposa de un diplomático y presentó con pasión la nueva iniciativa benéfica de la Fundación Herrero, que ella misma había ayudado a reestructurar. Marco la observaba desde el otro lado del salón, con una copa de whisky en la mano y una tormenta en su interior. Sentía un orgullo feroz que lo tomó por sorpresa. No era solo la madre de su hijo. Era una mujer espectacular. Y era suya. Pero con el orgullo vino una oleada de celos tan intensa que casi se ahoga. Todos la miraban. Todos los hombres la deseaban.
Y entonces vio a Ricardo Vargas acercarse a ella. Lo vio sonreírle con esa sonrisa de depredador que él conocía tan bien. Lo vio tomarle la mano y besarla galantemente. Marco es un hombre con suerte, escuchó que Vargas le decía mientras él se acercaba sigilosamente, la rabia ardiendo en su pecho. Siempre consigue lo que quiere. Pero no siempre es bueno para conservarlo. Sofía le sonrió cortésmente, ajena al peligro. Soy más que capaz de cuidarme sola, señor Vargas. Antes de que Vargas pudiera responder, Marco estaba allí. Su mano se cerró sobre la cintura de Sofía, un gesto de pura posesión. Vargas, dijo Marco, su voz era un témpano de hielo. Veo que has conocido a mi esposa. Felicidades, herrero. Es impresionante, dijo Vargas, sus ojos todavía en Sofía. Aléjate de ella, siseó Marco, tan bajo que solo ellos dos pudieron oírlo. Luego, sin decir una palabra más, se llevó a Sofía de allí, su agarre tan fuerte que casi dolía. Apenas llegaron a casa, la discusión estalló. La puerta de la mansión se cerró tras ellos con un estruendo que resonó en el silencio. ¿Qué demonios estabas haciendo?, rugió él. ¿Por qué tenías que humillarme de esa manera?, gritó ella, soltándose de su agarre. Estabas siendo educada con uno de tus invitados. Estabas coqueteando con mi peor enemigo. Le estabas sonriendo como si estuvieras en venta. Eres un paranoico, celoso y controlador, replicó ella, con lágrimas de rabia picándole en los ojos. Me estás asfixiando. No puedo hablar, no puedo sonreír, no puedo respirar sin que pienses que es una conspiración contra ti. Te odio. Odio esta vida. Pues tendrás que aprender a amarla, gritó él, acorralándola contra la gran puerta de entrada. Porque es la única que tendrás. Eres mía, Sofía, ¿entiendes? Mía. La discusión había llegado a un punto de no retorno. Toda la tensión acumulada, todos los deseos reprimidos, todos los celos y la rabia de las últimas semanas explotaron en ese preciso instante. Él la miró, su pecho subía y bajaba con furia, sus ojos oscuros como una noche de tormenta. Ella lo miró desafiante, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Y entonces, el mundo se detuvo. Ya no había gritos. Solo el sonido de sus respiraciones agitadas. La rabia en los ojos de Marco se transformó en algo más profundo y crudo. Era deseo. Un deseo tan abrumador que lo consumía todo. No sabes cuánto, susurró él, su voz rota, cuánto te he deseado. Y la besó. No fue como la primera vez, un beso de posesión, ni como las veces en público, un beso para las apariencias. Este beso era una confesión. Era desesperado, hambriento, caótico. Era un beso que hablaba de noches de insomnio, de autocontrol forzado y de una atracción que se había vuelto insoportable. Y Sofía, para su espanto y su alivio, le respondió. El odio se disolvió, reemplazado por un anhelo que había estado negando durante semanas. Le devolvió el beso con la misma ferocidad, sus manos enredándose en su cabello, sus cuerpos pegados el uno al otro. Era un beso de rendición mutua, un reconocimiento de que la guerra que habían estado librando tenía un único y devastador final. Cuando finalmente se separaron para tomar aire, Marco la miró, sus frentes apoyadas, el mundo girando a su alrededor. Sin decir una palabra más, la levantó en brazos como si no pesara nada. Sofía no protestó. Envolvió sus piernas alrededor de su cintura y ocultó su rostro en su cuello mientras se la llevaba escaleras arriba, hacia su dormitorio. Esta noche, no habría ignorancia ni distancia. Esta noche, las reglas del contrato se harían añicos. Y ambos sabían, con una aterradora certeza, que después de esta noche, nada volvería a ser igual. La puerta del dormitorio se cerró detrás de ellos, y el sonido del cerrojo al girar fue como un trueno en el silencio de la mansión. Marco no la bajó. La llevó hasta el centro de la habitación, sus ojos grises nunca abandonaron los de ella, ardiendo con una mezcla de furia, anhelo y algo que se parecía peligrosamente a la desesperación. La depositó suavemente sobre la lujosa alfombra, arrodillándose ante ella, sus manos todavía en su cintura. La cremallera de su vestido esmeralda era una línea larga y tentadora en su espalda. Sofía sintió sus dedos rozar su piel mientras buscaban el cierre, y un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío la recorrió de pies a cabeza. Estaba sucediendo. El momento que había temido, en el rincón más oscuro y secreto de su corazón, deseado. Él era lento, deliberado. El sonido de la cremallera al abrirse fue el único sonido en la habitación, un susurro que prometía revelar todos sus secretos. El vestido se deslizó por sus hombros. Marco se detuvo,
su mirada recorriendo la piel expuesta de su espalda, sus hombros, la curva de su cuello. Sofía, su voz era un murmullo ronco, cargado de una emoción que ella nunca antes le había escuchado. Ella no respondió. No podía. Estaba atrapada en la intensidad de su mirada. Se inclinó y sus labios rozaron su hombro, un toque tan suave y ardiente que le robó el aliento. Ella tembló, no de miedo, sino de pura y abrumadora sensación. Un gemido se escapó de sus labios, un sonido de rendición. Ese sonido pareció romper el último vestigio de control de Marco. Sus manos la agarraron con una necesidad feroz, su boca encontró la de ella de nuevo, y esta vez el beso no era de ira, sino de una sed insaciable. La tumbó sobre la alfombra, su cuerpo cubriendo el de ella, un peso bienvenido y sólido que la anclaba en la tormenta de sus emociones. Sus ropas desaparecieron en una ráfaga de movimientos torpes y desesperados. No había arte ni seducción, solo una necesidad cruda y primordial. Se tocaron como si intentaran memorizar cada centímetro de la piel del otro con la yema de los dedos. Descubrieron lunares ocultos, cicatrices olvidadas, las texturas y contornos que los hacían reales y vulnerables. Pensé que te odiaba, susurró ella en un momento de lucidez, su voz entrecortada por los besos que él dejaba en su cuello. Él levantó la cabeza para mirarla, su rostro enmarcado por la oscuridad de la habitación, sus ojos brillando con una luz febril. El sentimiento era mutuo, respondió él, su voz igual de quebrada. Odiaba la forma en que me desafiabas. Odiaba la forma en que le sonreías a ese hombre. Odiaba, sobre todo, la forma en que mi cuerpo reaccionaba cada vez que entrabas en una habitación. Sus labios volvieron a los de ella. Pero creo, continuó entre besos, que lo que realmente odiaba era cuánto te deseaba, y lo impotente que me sentía por ello. Esa confesión lo rompió todo. Rompió el contrato, rompió las barreras de orgullo y de dolor que lo separaban. Esa noche, en el suelo de su dormitorio matrimonial, no eran el magnate y la librera. Eran solo un hombre y una mujer que habían encontrado un lenguaje común en la oscuridad, un lenguaje de piel y suspiros, de necesidad y entrega. Él la amó con una ferocidad que la asustó y la sanó al mismo tiempo. Fue posesivo y tierno, dominante y vulnerable. Y ella, por primera vez, no luchó. Se entregó por completo, no al hombre que la había chantajeado, sino al hombre que le estaba mostrando un pedazo de su alma rota. Y en esa entrega, encontró un poder que nunca supo que tenía. Cuando el amanecer pintó el cielo con tonos de rosa y naranja, estaban acostados en la enorme cama, enredados entre las sábanas de seda. Sofía se despertó primero. El sol entraba suavemente por las ventanas, iluminando el rostro de Marco. Dormido, parecía más joven, las líneas de estrés y control borradas de su frente. Sintió un impulso abrumador de tocarlo, de trazar la línea de su mandíbula con el dedo. Era una locura. La noche anterior había sido una explosión de lujuria y emociones contenidas, pero a la luz del día, ¿qué eran? La confusión la invadió. Se deslizó fuera de la cama, recogió una de las camisas de Marco del suelo y se la puso. El olor de él la envolvió, íntimo y reconfortante. Estaba de pie junto a la ventana, mirando la ciudad despertar, cuando sintió sus brazos rodearla por la cintura. Apoyó la barbilla en su hombro, su cuerpo cálido y desnudo presionado contra su espalda. «Buenos días, señora Herrero», murmuró contra su cuello. La formalidad de su apellido, después de la cruda intimidad que habían compartido, sonó extraña. Ella se tensó, preparándose para que él dijera algo que lo arruinara todo, algo sobre el contrato o sobre el deber. «Sobre anoche», comenzó él, su voz era cautelosa. Sofía lo interrumpió, girándose en sus brazos para mirarlo a los ojos. No quería que lo convirtiera en una transacción. «Anoche no fue parte del trato, Marco», dijo ella con una calma que no sentía. «No fue un deber. Y no quiero que lo sea nunca. Si nosotros, volvemos a estar juntos, tiene que ser real. No por las apariencias, no por Mateo, no por un contrato». Vio una batalla librarse en sus ojos grises. La batalla entre el hombre de negocios acostumbrado a controlar todas las variables y el hombre que había probado algo real y no estaba seguro de cómo manejarlo. Finalmente, él asintió, su mirada era seria. «Real», repitió, como si probara el sabor de la palabra. «De acuerdo». Y luego hizo algo que la sorprendió por completo. La besó. No con la pasión desesperada de la noche anterior, sino con una ternura que le derritió el corazón. Fue un beso de promesa, un beso de comienzo. El cambio no fue instantáneo, pero fue innegable. La atmósfera en la mansión pasó de ser una guerra fría a una tregua cautelosa y, lentamente,
a algo que se parecía a un hogar. Marco comenzó a delegar más en el trabajo, a llegar a casa más temprano. Una tarde, Sofía bajó y lo encontró en el suelo del salón, rodeado de piezas de un complicado castillo de Lego, mientras Mateo le daba instrucciones serias. No, papá, la torre del dragón va aquí, decía el niño con autoridad. La palabra papá salió de la boca de Mateo con tanta naturalidad que Sofía se detuvo en seco. Marco también pareció congelarse por un segundo, sus grandes manos torpes con los pequeños ladrillos. Levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de ella por encima de la cabeza del niño. En su mirada, Sofía vio una emoción cruda y abrumadora que la dejó sin aliento. Era gratitud. Era asombro. Era amor. Se sentó en el suelo con ellos, y por primera vez desde que había puesto un pie en esa casa, sintió que pertenecía. Pero la felicidad es un bien frágil en un mundo de lobos. La felicidad de Marco Herrero no pasó desapercibida para Ricardo Vargas. Frustrado porque su coqueteo con Sofía en la gala no había surtido efecto, decidió pasar a la siguiente fase de su plan. Unos días después, el escándalo estalló. Una famosa revista de cotilleos publicó un artículo de portada con una foto robada de Marco, Sofía y Mateo en el parque. El titular era Veneno puro, boda por un bebé, la misteriosa librera que casó al magnate Marco Herrero con un hijo secreto. El artículo insinuaba que Sofía era una cazafortunas que había atrapado a Marco, obligándolo a casarse para evitar un escándalo público sobre su paternidad. El teléfono de la mansión no dejó de sonar. El primero en llamar, por supuesto, fue Isabela. Te lo advertí, Marco. Esa mujer es un buitre. Está manchando el nombre de nuestra familia. Tienes que divorciarte de ella, pagarle lo que sea para que desaparezca. Marco escuchó el veneno de su madre en silencio. Luego, con una voz tan fría que podría congelar el infierno, dijo, Sofía es mi esposa. Y ese niño, tu nieto, es mi hijo. Si vuelves a hablar así de ella, madre, te juro que la próxima vez que veas a Mateo será en su graduación universitaria. Y eso, si tiene ganas de invitarte. Colgó, dejando a su madre atónita al otro lado de la línea. Encontró a Sofía en la biblioteca, con la revista abierta sobre la mesa, su rostro pálido. Esperaba encontrarla llorando, pero en sus ojos había fuego. Esos desgraciados, siseó ella. Creen que pueden imprimir cualquier mentira. ¿Creen que eres un tonto que se deja atrapar? ¿Creen que yo soy una cualquiera sin orgullo? Les vamos a demostrar que se equivocan. La fuerza de ella lo asombró. La atrajo hacia sí y la abrazó con fuerza. Lo sé, dijo contra su cabello. Y lo haremos juntos. Al día siguiente, en lugar de emitir un comunicado de prensa formal, hicieron algo mucho más poderoso. La cuenta de Instagram de Marco Herrero, normalmente inactiva y corporativa, publicó una sola foto. Era una selfie, tomada por Sofía. Ella, Marco y Mateo estaban acurrucados en un sofá, riendo, con ropa de estar por casa, pareciendo una familia normal y feliz. La leyenda era simple, mi familia. Mi legado. Mi todo. La foto se hizo viral. El público, que amaba una buena historia de amor por encima de un escándalo, cambió de bando inmediatamente. La narrativa de la cazafortunas comenzó a desmoronarse. Vargas estaba furioso. El ataque público había fracasado. Marco y Sofía parecían más fuertes que nunca. Era hora de volverse personal. Era hora de apuntar al corazón de su enemigo. En medio de la tormenta mediática, Sofía recibió un mensaje de Javier. Sof, acabo de ver las noticias. ¿Estás bien? Por favor, dime que estás bien. Necesito verte. La lealtad hacia su amigo luchó con su nueva lealtad hacia su marido. Sabía que a Marco no le gustaría, pero le debía a Javier una explicación, una despedida adecuada a la amistad que la había sostenido durante tantos años. Se reunió con él en su antiguo café favorito, el lugar donde habían planeado el futuro de la librería. Javier la miró con los ojos llenos de preocupación. Sofía, esta vida te está comiendo viva. Mira esas revistas. Él te está usando, y su mundo te va a destruir. Todavía estás a tiempo. Vente conmigo. Yo os cuidaré, a ti y a Mateo. Siempre lo he hecho. Las lágrimas llenaron los ojos de Sofía. Le dolía herir a su amigo más querido. Javi, aprecio todo lo que has hecho por mí, más de lo que las palabras pueden decir. Pero las cosas han cambiado. Hizo una pausa, tomando una respiración profunda. Está cambiando. Está tratando de ser un buen padre, un buen marido. Y yo, Javi, creo que me estoy enamorando de él.
Decirlo en voz alta lo hizo real. Aterradoramente real. Javier pareció como si lo hubieran golpeado. El dolor en sus ojos era insoportable. Espero que sepas lo que haces, Sof, dijo en voz baja. Solo quiero que seas feliz. Cuando Sofía llegó a casa, Marco estaba en su despacho. Sobre su escritorio había un pequeño recibo de papel. El recibo del café donde acababa de estar. Su corazón se hundió. Sintió una oleada de ira. ¿Aún la estaba espiando? Antes de que pudiera decir nada, él levantó la vista. No había ira en sus ojos, solo una pregunta silenciosa. ¿Fuiste a ver a Javier? Ella lo miró, desafiante. Sí. Se preparó para la explosión, para la acusación de celos. Pero no llegó. Marco se levantó y se acercó a ella. Deberías habérmelo dicho. Confío en ti, Sofía. O estoy aprendiendo a hacerlo. Y si no podemos ser sinceros el uno con el otro sobre estas cosas, entonces lo que estamos construyendo no es real, ¿verdad? El hecho de que él no le gritara, de que le pidiera confianza en lugar de exigir obediencia, la desarmó por completo. Tenía que hacerlo, susurró ella. Necesitaba decirle adiós a mi antigua vida, a la persona que era, para poder ser plenamente la persona que soy ahora, aquí, contigo. Él ahuecó su rostro entre sus manos, sus pulgares acariciando sus mejillas. Lo sé. Y la besó, un beso lleno de gratitud y de un alivio tan profundo que la hizo temblar. El vínculo entre ellos se hizo más fuerte. Las noches se llenaron de una pasión que ya no era desesperada, sino exploratoria y juguetona. Se quedaban despiertos hasta tarde hablando, compartiendo historias de su infancia, sus sueños, sus miedos. Él le confesó su terror a no ser un buen padre, como el suyo nunca lo fue. Ella le confesó su miedo a perder su independencia dentro de su abrumador mundo. Se estaban enamorando de verdad, pieza por pieza, confesión por confesión. Una noche, mientras leían en la biblioteca, él se acercó por detrás y le susurró al oído. ¿Sabes qué historia me gustaría leer ahora mismo? Ella sonrió, su corazón acelerándose. ¿Cuál? La que escribimos tú y yo, en nuestra cama, con las luces apagadas y las sábanas enredadas, murmuró él, su voz era una caricia de seda y picardía. He oído que los protagonistas tienen una química increíble y que el argumento se pone muy interesante. Ella se rió y se giró en sus brazos. Ah, ¿sí? ¿Y quién escribe los diálogos? Él le mordisqueó el lóbulo de la oreja. Oh, los improvisamos. Y créeme, mi personaje tiene muchas cosas que decirle al tuyo. Cosas que harían sonrojar a tu novelista romántica favorita. Su juego de seducción se convirtió en un fuego lento y constante que calentaba cada rincón de la fría mansión, convirtiéndola finalmente en un verdadero hogar. Pero Ricardo Vargas observaba desde las sombras, y su paciencia se había agotado. Si no podía destruir a Marco a través de los medios de comunicación o sembrando la discordia, lo destruiría atacando lo que más le importaba. Un viernes por la tarde, Sofía decidió hacer una visita sorpresa a la librería. La había dejado en manos de una empleada de confianza, pero la echaba de menos. El aroma de los libros la saludó como un viejo amigo. Estaba charlando con una clienta cuando su teléfono vibró. Un número desconocido. Ignoró la llamada, pero inmediatamente llegó un mensaje. Lo abrió casualmente. Y el mundo se detuvo. Era una foto. Una foto de Mateo, jugando en el patio de recreo de su escuela. Estaba sonriendo, ajeno a todo. Pero la foto estaba tomada desde lejos, con un potente zoom. No era la foto de un padre orgulloso. Era la foto de un cazador observando a su presa. El corazón de Sofía se convirtió en un trozo de hielo. Sus manos empezaron a temblar. Debajo de la foto, apareció otro mensaje de texto. Un niño tan guapo debería estar con gente que de verdad lo quiere. Tu farsa no durará para siempre. Un grito ahogado escapó de sus labios. El aire no le llegaba a los pulmones. Era una amenaza directa y terrorífica contra su hijo. El pánico, frío y afilado, la atravesó. Salió corriendo de la librería, sin siquiera despedirse, sus manos temblorosas apenas podían marcar el número del jefe de seguridad de Marco. Después llamó a la escuela, su voz era un hilo agudo de terror, exigiendo que cerraran las puertas, que nadie se acercara a su hijo. Luego corrió a casa, encerrándose en la mansión que antes le había parecido una prisión y que ahora era el único lugar seguro del mundo. Marco estaba en medio de la reunión de la junta directiva más importante del trimestre.
Estaba a punto de cerrar un acuerdo que aplastaría a Ricardo Vargas en el mercado asiático. Su teléfono, puesto en silencio, vibró con insistencia sobre la mesa. Vio que era su jefe de seguridad. Lo ignoró. Volvió a vibrar. Era una llamada. Luego otra. Marco frunció el ceño. Algo iba mal. Se excusó de la reunión y atendió la llamada. La voz de su jefe de seguridad estaba tensa. Señor, ha habido un incidente. Su esposa, el joven Mateo. Marco no necesitó oír más. Voy para allá. No dijo adiós. Simplemente salió de la sala de juntas, dejando a un grupo de ejecutivos multimillonarios con la boca abierta. Corrió. Rompió todos los límites de velocidad. Su mente era una tormenta de escenarios terribles. Cuando irrumpió en la casa, la encontró en el salón. Estaba hecha un ovillo en el sofá, pálida como un fantasma, temblando incontrolablemente y abrazando un cojín como si fuera Mateo. Corrió hacia ella. Sofía, ¿qué ha pasado? ¿Dónde está Mateo? ¿Está bien? Ella no pudo hablar. Simplemente le entregó el teléfono. Él tomó el aparato de sus manos temblorosas. Vio la foto. Vio el mensaje. Un cambio aterrador se produjo en él. Todo el civismo, todo el control del hombre de negocios, se desvaneció, evaporado por una ola de rabia primitiva y helada. Sus ojos grises se convirtieron en dos pozos de furia asesina. El magnate Marco Herrero desapareció. En su lugar estaba un depredador al que le acababan de amenazar a su cachorro. Dejó el teléfono y envolvió a Sofía en sus brazos, apretándola contra su pecho con una fuerza que era a la vez protectora y aterradora. Ella se aferró a él, sollozando contra su camisa. Él la sostuvo, meciéndola suavemente, pero su voz, cuando finalmente habló, no tenía nada de suave. Era un gruñido bajo, una promesa de violencia y retribución tan letal que hizo que el aire de la habitación se helara. Nadie, juró, sus labios contra el cabello de ella. Nadie toca a mi hijo. Nadie te asusta a ti. Voy a encontrar a la serpiente que ha hecho esto, y te juro, Sofía, que le arrancaré los colmillos y haré que se arrepienta del día en que nació. Ya no estaban unidos por un contrato o por la pasión. Estaban unidos por el miedo, por el amor feroz hacia su hijo, y por la promesa de una guerra que Marco Herrero libraría no por dinero o poder, sino por su familia. Y era una guerra que, bajo ningún concepto, pensaba perder. La rabia que inundó a Marco era algo prehistórico, un instinto animal que no sabía que poseía. La amenaza contra Mateo había arrancado la fina capa de civilización que lo cubría, revelando al depredador que acechaba debajo. Pero cuando miró a Sofía, temblando en sus brazos, la furia se templó con una oleada de protección tan feroz que casi lo puso de rodillas. Su primer instinto no fue llamar a sus abogados o a la policía. Fue calmar la tormenta que se desataba dentro de ella. La levantó del sofá, llevándola en brazos como la noche en que su mundo había cambiado, pero esta vez no era por lujuria, sino por pura y desesperada necesidad de mantenerla a salvo. La llevó a su dormitorio y la sentó en la cama, arrodillándose ante ella. Le tomó las manos frías entre las suyas, frotándolas para devolverles el calor. Mírame, Sofía, le dijo con una voz suave que contrastaba brutalmente con la tormenta asesina en sus ojos. Mírame. Te juro por mi vida, y por la de nuestro hijo, que nada le va a pasar. ¿Me oyes? Voy a mover el cielo y la tierra. Voy a convertir este mundo en un infierno para la persona que ha hecho esto. Pero ahora mismo, necesito que respires. Respira conmigo. Ella lo miró, sus ojos enormes y llenos de terror, y trató de imitar sus respiraciones lentas y profundas. Lentamente, los temblores comenzaron a disminuir. En ese momento, Marco no era un magnate. Era un ancla. Mateo está en camino, continuó. Mis hombres lo recogieron de la escuela hace 20 minutos. Lo están trayendo aquí. Esta casa, Sofía, es ahora la fortaleza más segura del planeta. Nadie entra y nadie sale sin mi permiso. Estás a salvo. Él está a salvo. Mientras hablaba, ya estaba moviendo los hilos. Con una mano seguía sosteniendo la de Sofía, pero con la otra cogió su teléfono y comenzó una serie de llamadas rápidas y letales. Cárdenas, dijo a su jefe de seguridad. Quiero el doble de hombres en cada perímetro. Monitoreo 24 horas. Quiero saber hasta qué tipo de pájaro se posa en nuestros muros. A mi hijo y a mi esposa no los deja el sol ni la sombra. Entendido. La siguiente llamada fue a un hombre cuyo nombre no estaba en ninguna agenda pública.
Era un antiguo hacker de élite al que Marco mantenía con un sueldo astronómico por su lealtad y su genio discreto. Alex, necesito que rastrees un número de teléfono. Un mensaje de texto. Quiero saber quién lo envió, desde dónde, que desayunó esa mañana y con quién se acostó la noche anterior. Quiero su vida entera en mi escritorio para el amanecer. Y quiero que rastrees a cada fotógrafo que estuvo cerca de la escuela de mi hijo hoy. Encuentra al que tomó esa foto. La eficiencia con la que operaba era aterradora. Mientras tanto, Sofía lo observaba, y por primera vez vio el alcance total de su poder. Un poder que ya no la asustaba, porque sabía, sin sombra de duda, que cada gramo de ese poder estaba ahora dedicado a proteger a su familia. La puerta principal se abrió y oyeron el sonido más dulce del mundo, la risa de Mateo, ajeno al pánico que había paralizado a sus padres, corriendo hacia su habitación para jugar con sus dinosaurios. Sofía se derrumbó en un sollozo de puro alivio. Marco la abrazó, dejando que ella empapara su camisa con sus lágrimas. «¿Lo ves?», le susurró. «Está aquí. Está a salvo. Ya pasó lo peor». Esa noche, durmieron los tres juntos en la cama principal. Mateo en medio, roncando suavemente, un bulto cálido de inocencia entre sus cuerpos protectores. No durmieron mucho. Se quedaron despiertos, mirándose en la penumbra, sus manos entrelazadas sobre el pequeño pecho de su hijo. «Nunca había sentido tanto miedo en mi vida», confesó ella en un susurro. «Lo sé», respondió él. «Yo tampoco. Cuando te vi en ese sofá, pálida, sentí como si el mundo se me cayera a los pies. En ese momento, me di cuenta de algo». Él hizo una pausa, sus ojos grises buscando los de ella en la oscuridad. «Me di cuenta de que si algo te pasara a ti, no solo a Mateo, a ti, no quedaría nada de mí. Que todo este imperio, todo este poder, no significaría absolutamente nada sin ti a mi lado para compartirlo». La confesión la dejó sin aliento. Era lo más parecido a un te amo que le había dicho jamás. Y era más que suficiente. «Pensé que estaba haciendo esto por un heredero», continuó él. «Qué estúpido fui. Todo este tiempo, no se trataba de conseguir un heredero. Se trataba de encontraros a vosotros. A mi familia». Se inclinó sobre Mateo y la besó suavemente, un beso que era una promesa silenciosa. Al amanecer, tal como había prometido, Alex le envió a Marco un dossier encriptado. El teléfono era un desechable, comprado en efectivo. Pero el hacker era un genio. Había triangulado la señal, cruzado datos con las cámaras de seguridad de la zona, y a través de una compleja red de seguimientos digitales, había encontrado el eslabón débil, el fotógrafo. El hombre fue localizado en su sórdido apartamento a las 7 de la mañana. Los hombres de Cárdenas no llamaron a la puerta, la derribaron. Aterrorizado, el fotógrafo confesó en menos de un minuto. Le habían pagado en efectivo. No sabía el nombre, solo que el encargo venía a través de un intermediario conocido por trabajar para Ricardo Vargas. Era la confirmación que Marco necesitaba. La furia regresó, fría y calculadora. Dejó que sus hombres se encargaran del fotógrafo, asegurándose de que nunca volviera a trabajar en la ciudad, y se centró en la serpiente principal. Mientras Marco preparaba su contraataque, un coche inesperado atravesó las puertas de la mansión. Era Isabela Herrero. Sofía, que estaba en el jardín tratando de mantener una apariencia de normalidad para Mateo, se tensó, preparándose para otra batalla. Pero la mujer que salió del coche no era la matriarca helada de siempre. Su rostro estaba demacrado, sus ojos enrojecidos por la falta de sueño. Se dirigió directamente hacia Mateo, quien la miraba con cautela. Isabela se arrodilló, algo que Sofía nunca la había visto hacer. Sus manos, normalmente enguantadas, temblaban. «Mateo, cariño», dijo, su voz era un susurro ronco. «¿Estás bien? ¿Te encuentras bien, mi niño?». Miró a Sofía, y por primera vez, no había desprecio en sus ojos. Había miedo. Miedo de abuela. «Un amigo de la familia me llamó», explicó Isabela. Me contó los rumores. Que alguien te había amenazado». Marco salió en ese momento. «¿Qué haces aquí, madre?». Isabela se puso de pie, enfrentándose a su hijo. «Vine a ver a mi nieto. Me importa un bledo vuestra estúpida guerra empresarial, Marco. Pero si alguien amenaza mi sangre, tendrá que pasar por encima de mi cadáver». Se volvió hacia Sofía de nuevo, su mirada era sorprendentemente seria. «Tú eres su madre. Le diste a luz, lo has protegido sola durante 5 años. Te juzgué mal. Creí que eras débil. Pero una mujer que lucha por su hijo de la forma en que tú lo haces,
Eres un herrero, te guste o no, y nadie se mete con los herreros. La tregua, ofrecida de la forma más extraña e inesperada, quedó sellada en ese jardín. Isabela no se convirtió en una abuela cariñosa de la noche a la mañana, pero la hostilidad se había ido, reemplazada por un respeto a regañadientes y un objetivo común, la seguridad de Mateo. Ese pequeño gesto de unidad le dio a Sofía una fuerza que no sabía que necesitaba. Marco observó la interacción en silencio, una extraña sensación de paz instalándose en medio de su furia. Su mundo se estaba recomponiendo de una forma que nunca había anticipado. Ahora, era el momento de destruir a Ricardo Vargas. Pero no iba a ser un ataque frontal. Iba a ser una demolición silenciosa y total. Durante los 2 días siguientes, Marco apenas durmió. Convirtió su despacho en un centro de guerra. Con Alex y un equipo de sus mejores analistas financieros, comenzó a desmantelar el imperio de Vargas pieza por pieza. Descubrieron una trama de paraísos fiscales, una red de sobornos y un proyecto inmobiliario en Asia que se basaba en informes geológicos fraudulentos. Vargas había apostado toda su fortuna en ese proyecto. Marco, que estaba a punto de cerrar un acuerdo en ese mismo mercado, ahora tenía el arma definitiva. Compró silenciosamente la deuda del proyecto a través de empresas fantasma. Luego, organizó una filtración anónima a la prensa financiera asiática, revelando el fraude geológico. Las acciones de Vargas se desplomaron en cuestión de horas. Los inversores entraron en pánico. Y Marco, como el mayor acreedor, se hizo con el control de todo el proyecto por una fracción de su valor. Ricardo Vargas estaba arruinado. Pero eso no era suficiente. Para el golpe de gracia, Marco convocó una rueda de prensa de emergencia. Sofía se sentó en primera fila, su presencia era un mensaje silencioso y poderoso. Marco subió al podio, sereno y letal. Anunció su nueva y masiva adquisición en Asia, consolidando su posición como el líder indiscutible del mercado. Y entonces, miró directamente a la cámara, como si estuviera mirando a Vargas a los ojos. Se ha especulado mucho sobre mi vida personal últimamente, dijo, su voz resonando en el silencio. Permítanme ser claro. Mi familia no está en venta, no es objeto de negociación y no está sujeta a los ataques cobardes de hombres insignificantes que confunden los negocios con la guerra. Hay líneas que un hombre de verdad no cruza. Y cualquiera que piense en cruzar esa línea conmigo y con mi familia descubrirá que mis recursos no solo sirven para construir imperios, sino también para arrasarlos hasta los cimientos. No mencionó a Vargas por su nombre. No tenía por qué. El mensaje fue claro. Ricardo Vargas fue aniquilado. Perdió su empresa, su reputación y su fortuna. Desapareció del mapa social y empresarial, un fantasma humillado. Cuando Marco llegó a casa esa noche, encontró a Sofía esperándolo. Se arrojó a sus brazos. Se acabó, le dijo él. Ya no podrá volver a haceros daño. Nunca más. El alivio fue tan inmenso que fue casi doloroso. Esa noche hicieron el amor de nuevo, pero no fue como antes. No había desesperación ni necesidad de demostrar nada. Fue lento, tierno y profundo. Una celebración de la vida, de la victoria, y del amor que finalmente habían admitido que sentían el uno por el otro. Se susurraron palabras que antes eran impensables, confesiones de amor y de futuro, mientras la luz de la luna bañaba la habitación, ya no una jaula, sino un santuario. Las semanas siguientes fueron como un despertar. La tensión que había llenado la casa se disipó, reemplazada por risas y una sensación de paz. Isabela comenzó a visitarles para el almuerzo de los domingos, sus interacciones con Sofía todavía un poco formales, pero genuinas. Incluso admitió que la librería de Sofía era encantadora. Un día, Sofía le dijo a Marco que quería volver a trabajar en la librería, aunque solo fuera a tiempo parcial. Temía que él lo viera como un rechazo a su nueva vida, pero él la sorprendió. Por supuesto, dijo él. Es tuya. Es parte de quien eres. Y amo a quien eres. Y luego añadió, con una sonrisa pícara. Además, podemos usar la Fundación Herrero para abrir un par de sucursales en barrios desfavorecidos. Cada niño merece un rincón de las historias. Sofía lo miró, su corazón desbordado de amor. Él no solo la aceptaba, la celebraba. Su fusión no era una adquisición hostil, era una asociación de iguales. Unas semanas después de que todo volviera a la calma, Sofía empezó a sentirse extraña. Un cansancio persistente que atribuyó al estrés pasado, unas náuseas matutinas que descartó como algo que había comido. Pero una mañana, mientras Marco se preparaba para ir al trabajo, el olor de su café la revolvió tanto que tuvo que correr al baño.
Él la siguió, preocupado. La encontró pálida, frente al espejo, pero con una expresión de asombro en su rostro. Sofía, ¿estás bien? Llamaré al médico. Ella se giró, y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Pero no era una lágrima de tristeza. No hace falta, Marco, susurró. Ya sé lo que tengo. El corazón de él se detuvo. Temió lo peor. ¿Qué? ¿Qué tienes? Una sonrisa lenta y radiante se extendió por su rostro. Tomó la mano de él y la colocó sobre su vientre plano. Creo, dijo ella, su voz temblaba de emoción, que Mateo va a necesitar aprender a compartir sus dinosaurios. Vamos a tener un bebé. Marco se quedó petrificado. La miró, luego miró su mano sobre su vientre, luego la miró a ella de nuevo. Su rostro, normalmente una máscara de control impenetrable, se descompuso. Sus ojos grises se llenaron de lágrimas, lágrimas que no luchó por contener. Cayó de rodillas ante ella y apoyó la frente en su vientre, sus hombros sacudidos por sollozos silenciosos y abrumadores. Sollozos de pura, increíble y abrumadora felicidad. Este bebé no era un heredero para asegurar un legado. No era el resultado de un contrato o de una noche de pasión fugaz. Era la prueba viviente de su amor. El producto de las cenizas de las que habían renacido juntos. Él levantó la vista, su rostro bañado en lágrimas, y la miró con una adoración que la hizo sentir como la única mujer en el universo. ¿Es en serio? Ella asintió, riendo entre sus propias lágrimas. Totalmente en serio, señor Herrero. Parece que ha cerrado otro trato exitoso. Él se puso de pie y la levantó en brazos, haciéndola girar en el aire. Su risa llenó el baño, el sonido más feliz que esa casa había escuchado jamás. Esta vez, mi amor, dijo él, besándola con una pasión renovada, el mérito es de ambos. Somos los mejores socios del mundo. Y así, la paz se instaló definitivamente en la mansión Herrero. Pasaron 2 años. Un remolino de pañales, risas infantiles y noches de insomnio feliz. El despacho de Marco se llenó de dibujos de dinosaurios y castillos de princesas. El jardín, antes un césped impecable, ahora estaba salpicado de columpios, un arenero y una pequeña casa de muñecas. Un soleado día de verano, estaban todos en el jardín. Marco empujaba suavemente en un columpio a su hija de 1 año, Luna, cuyo pelo era tan oscuro como el suyo y cuyos ojos eran tan cálidos como los de su madre. Mateo, ahora un niño de 7 años serio y protector, le estaba explicando pacientemente a su hermanita por qué el estegosaurio era superior al triceratops. Sofía los miraba desde una manta de picnic, con un libro en su regazo, su vientre redondeado con su tercer hijo, una sorpresa que ambos habían recibido con una alegría aún mayor. Marco detuvo el columpio, levantó a Luna en brazos y se acercó a Sofía. Se sentó a su lado, y su pequeña familia formó un círculo de amor bajo el sol de la tarde. Él le pasó un brazo por los hombros y la besó en la sien. Míranos, susurró él, su voz llena de asombro. Si me hubieras dicho hace 3 años que esta sería mi vida, me habría reído. Pero ahora, no puedo imaginarme ninguna otra. Ella apoyó la cabeza en su hombro, observando a sus hijos jugar. La vida tiene una forma divertida de escribir sus propias historias, ¿no crees? A veces, los comienzos más oscuros conducen a los finales más brillantes. Él sonrió, y su sonrisa ya no era una herramienta de negocios, sino una expresión genuina de su alma feliz. Le tomó la mano, entrelazando sus dedos, sintiendo el calor familiar de la alianza de bodas. Vio sus ojos, esos ojos que lo habían desafiado, que lo habían hecho arder de celos, que lo habían perdonado y que ahora lo miraban con un amor tan profundo que todavía le robaba el aliento. En ese instante perfecto, comprendió la verdadera medida de la riqueza. Él la ató a su lado por una obsesión, por un orgullo ciego, creyendo que un hijo era el único legado que importaba. Pero cuando la vio luchar por su familia, renacer como su igual y amarlo sin condiciones, el arrepentimiento por su chantaje y la fuerza de su amor le enseñaron la lección más dura de su vida. La historia de Marco y Sofía es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una familia no reside en los apellidos ni en los contratos, sino en el amor incondicional y el respeto mutuo. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y el aprendizaje, en la persona que siempre debimos ser. Y si te gustó, suscríbete al canal.